muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes que me acompañan en esta mesa. Bueno, antes de partir con mi exposición, quiero recordar cómo en el año 2004 estábamos realizando las primeras jornadas de Derecho Penal precisamente en esta casa de estudio. Felicitar entonces a la universidad que justamente hacer las primeras jornadas en esta casa de estudio fue precisamente por una proposición que hizo el profesor Rodríguez Collado de organizar estas actividades que no es que fuera la primera vez que se organizaba jornada de Derecho Penal, porque en el pasado también las hubo, pero no pasaban de las primeras a la segunda y hasta ahí nomás quedaban. Y ahora nos encontramos celebrando ¿cuántas? La 21. O sea, ya, esto ya que llegó, como se dice, llegó para quedarse. Así que, bueno, y eso es motivo de particular alegría que todavía estemos nosotros presentes, bueno, porque ya hemos estado hace 20 años presentes en esto, pues espero que los próximos 10 años sigamos aquí también presentando ponencias. Bueno, como señalaba Guillermo, el tema que voy a exponer son las víctimas corporativas y, bueno, proponer de qué manera pueden ser estas tratadas y reparadas en el fondo. Y quiero exponer cuáles son las razones o los contextos que motivan esta presentación. El objeto de examinar, bueno, de qué manera el sistema penal aborda, o mal aborda, podríamos decir, problemas de esta naturaleza, este fenómeno victimológico que dice relación con los delitos que son cometidos por empresas o actores económicos, organizados, corporaciones. Y parto en este sentido por una premisa central, como para poder presentar el problema. El modelo penal tradicional, en este sentido, en realidad se concibe, no digo que únicamente, pero principalmente en una criminalidad individual, de alguna u otra manera, una relación con cierta simetría, podríamos decir, entre el autor y la víctima, en este caso. Sin embargo, acá cuando hablamos de infracciones en otro orden, aquí las infracciones provienen de una estructura empresarial y nos encontramos precisamente con un escenario distinto en este contexto. Es decir, hay una asimetría fundamentalmente presente entre el poder que puede representar las corporaciones en este sentido y quienes pueden ser víctimas de los daños, de los actos que pueden haber realizado estas corporaciones. Entonces hay una asimetría de poder, de difusión del daño, hay una complejidad institucional que es necesario tener presente en este caso. Y en este caso, justamente la que podemos denominar como víctima empresarial o víctima corporativa, en este contexto, no responde a un patrón de lo que es lo tradicional que concebimos como víctima individual, en este caso tradicional. ¿Por qué? Porque aquí están muchas veces presentes que son comunidades, grupos sociales, que están involucrados incluso en problemas medioambientales en este sentido, que resultan afectados por actividades ilícitas muchas veces de empresas que son de gran envergadura, de alta capacidad económica y también de fuerte influencia política, que también hay que mencionar en este caso, y de carácter mediático. Frente a lo anterior, una cuestión muy general, la exposición se va a centrar sobre tres puntos concretos. Uno, las características jurídico-penales y victimológicas de quien podemos denominar como víctimas de la criminalidad empresarial. En segundo lugar, las limitaciones estructurales que se presentan en nuestro sistema procesal penal para poder abordar problemas de este orden. Y en tercer lugar, esto sí que es una propuesta que quiero hacer, de qué manera puede discutirse en este ámbito lo que se comienza a denominar justicia restaurativa empresarial, como una respuesta complementaria a buscar una forma de una reparación más efectiva e integral de pueden ser las víctimas de esta clase de delitos. Bueno, vamos al primer punto cuando hablamos de víctimas en la criminalidad empresarial. Bueno, como mencioné hace un momento, aquí la primera consideración es que se presenta una profunda asimetría de poder entre las corporaciones y quienes sufran de los actos precisamente de estas corporaciones. El autor, o el victimario podríamos llamar en este caso, o la empresa, fundamentalmente no es una persona física, o identificables, sino que muchas veces son organizaciones complejas, dotadas de recursos financieros, jurídicos, comunicacionales, que superan con creces las capacidades de las víctimas para poder enfrentarlas. Y muchas veces se trata de empresas transnacionales, es decir, son empresas que su residencia no está en el lugar donde ha ocurrido el hecho delictivo. Y esto genera, claro está, en términos procesales, incluso de carácter simbólico, una situación de inferioridad estructural.
para las víctimas, su capacidad de denuncia, el acceso a la justicia, la incidencia de la persecución penal se ve drásticamente reducida, el poder económico obviamente. Por lo tanto, no se trata por tanto solo de un problema de desigualdad económica, también hay un problema de desigualdad epistémica y comunicativa en este caso, para las víctimas que carecen muchas veces de los medios técnicos, medios jurídicos para demostrar los nexos causales entre la conducta corporativa, en este caso, y el daño que se ha sufrido. En segundo lugar, las víctimas en la criminalidad empresarial no son necesariamente individuales, también nos encontramos con ese problema, sino como ya mencioné anteriormente, muchas veces son grupos sociales, son comunidades, en este sentido que se ven afectados por los daños ocasionados por estas corporaciones, problemas en el entorno medioambiental, por ejemplo, esto ya no somos testigos, muchas veces no ni siquiera es necesario mencionar casos dramáticos que han tenido lugar en este caso. Entonces, en este tipo de situaciones, obviamente que se evidencia que el concepto clásico de víctima, esencialmente, no digo únicamente, pero esencialmente vinculado a la noción de una lesión individual, resulta insuficiente como para poder abarcar la dimensión social y estructural que representa el daño corporativo. Entonces, y en tercer lugar, también debe mencionarse la invisibilidad institucional y social que también se enfrentan las víctimas. Es decir, en este contexto se presenta una débil presencia estatal, regulaciones fragmentarias, incluso casos de corrupción. El poder económico de estas corporaciones obviamente influye en la toma de decisiones a nivel central por parte del Estado, también insuficiencia en mecanismos de protección y de reparación que son ineficaces. Entonces acá obviamente también se presentan consideraciones de victimización secundaria en este caso, o sea, reiteración de los daños a través del proceso penal, dilaciones excesivas, escasa atención institucional, ausencia de participación efectiva y en muchos casos agotamiento emocional y económico de las víctimas. Entonces eso es una situación que obviamente debemos tomar en consideración que se presenta. A eso suba una situación que también resulta paradojal, que la sanción, presentamos una situación, la sanción a las empresas también, y esto lo voy a abordar en un momento más, pero la sanción a las empresas puede generar incluso un daño aún mayor a las víctimas. ¿Por qué razón? Porque, piensen ustedes, multas cuantiosas a una empresa, decretar o determinar la sanción de la disolución de la persona jurídica, que está dispuesta en la ley de la persona jurídica, puede incluso tener una fuerte repercusión a quienes trabajaban en esa empresa, proveedores, comunidades que dependían de esa actividad económica. Piensen ustedes que hay ciudades que viven de una empresa, por ejemplo. Entonces aquí se presentan también cuestiones de victimización terciaria, consecuencias colaterales que se presentan de lo que puede ser el propio castigo. Por lo tanto, ¿qué planteo con este primer punto? La necesidad de una conceptualización jurídica diferenciada de lo que debe entenderse por víctima corporativa. O sea, es un concepto que es necesario abordar y considerar desde esta perspectiva. Entonces aquí estamos hablando que podemos estar en presencia de personas naturales, pero también en presencia de grupos sociales, de comunidades, de entornos ambientales que sufren daños significativos físicos, psíquicos, sociales y ecológicos que derivan de acciones u omisiones de una empresa en el marco de actividades ilícitas o socialmente lesivas en este punto. Entonces, este concepto o esta idea de víctima corporativa permite, o si profundizamos en este tema, de superar esa mirada más bien individualista, tradicional, del concepto de víctima que usualmente concebimos. Esa es la primera consideración de esta política. La segunda consideración es que nuestro modelo procesal penal presenta limitaciones para abordar problemas de este orden. ¿Por qué razón? Porque el modelo penal clásico, y no solamente el chileno, en general, es decir, nuestro sistema procesal, relega, y eso lo sabemos todas las víctimas, a un lugar secundario, o meramente instrumental. Es así, también hay un problema ahí que es necesario tomar en consideración. Y este enfoque resulta insuficiente cuando el infractor es una persona jurídica. O sea, si ya tenemos un problema de que el modelo tradicional penal
no reconoce adecuadamente o no atiende adecuadamente lo que es la víctima, la reparación a la víctima. Bueno, ahora salió una ley de defensoría de las víctimas, quizás se puede ir abordando consideraciones de esta naturaleza. Bueno, lo que quiero plantear es que en estos casos que estoy señalando, este problema se profundiza aún más y acá obviamente que se presentan insuficiencias evidentes. Piensen ustedes, tenemos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 20.393, que tiene un enfoque esencialmente punitivo, pero no reparador, o sea, es sancionar, es sanción. Entonces el sistema no está diseñado, el sistema nuestro, no está diseñado para la consideración de la reparación integral a las víctimas. La indemnización económica, cuando existe, no restablece el tejido social. O sea, cuando uno habla de reparación no hay que entenderlo solamente desde un punto de vista puramente económico, hay cuestiones mucho más profundas que es necesario tomar en consideración. O sea, lo que es el tejido, también la necesidad de restablecer la confianza también desde el punto de vista a las corporaciones, una confianza que se ve absolutamente afectada por los actos que se han ido desplegando. Además, las sanciones, como ya adelanté anteriormente, las sanciones más severas, como puede ser la disolución en este caso, puede generar consecuencias incluso más adversas sobre terceros inocentes, reproduciendo los efectos del delito o profundizando los efectos del delito en este sentido. Entonces, el sistema penal, en este sentido, no aborda factores organizacionales que son fundamentales en este sentido, que subyacen en lo que es la comisión del delito. Por ejemplo, en este caso, los programas de cumplimiento, son más bien, o son concedidos más bien, como instrumento de gestión de riesgos penales, eso es el modelo de prevención de delitos, gestión de riesgos, más que como verdaderos también mecanismos de prevención y reparación social también, que también es un contexto o un concepto que también debe incorporarse en este sentido. Es decir, en otras palabras, lo que aquí predomina en toda esta concepción que nosotros tenemos sobre la base del modelo de responsabilidad de las personas jurídicas es más bien, y en este modelo, más bien de cumplimiento formal de lo que debe ser este caso, más que de lo que puede ser un reconocimiento del daño que efectivamente se causa y lo que es la responsabilidad ética corporativa, o sea, también de qué manera lo que es la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad social, que hoy día tanto se habla, de qué manera también se puede comprender como para atender las necesidades de lo que son las víctimas y prevenir en este sentido. Entonces, lo que podríamos ya ir concluyendo en esta segunda parte, que lo que es la arquitectura propiamente tal del sistema penal tradicional en este punto resulta inadecuada como para poder restaurar aquellos intereses que han sido lesionados por la criminalidad empresarial. ¿Por qué? Porque se ignora lo que es la dimensión colectiva del daño a las víctimas de una participación de estas más efectiva en la resolución del conflicto. Y aquí ya abordo la tercera parte, cómo podríamos entonces atender esa necesidad de esa participación que pudieran tener las víctimas en la reparación y en la recomposición de esa relación con la empresa, esa desconfianza que ha tenido lugar en este sentido. Y aquí viene la tercera parte, que es precisamente este concepto de justicia restaurativa empresarial, que es un concepto que se ha ido asentando hoy día, al menos la doctrina, no tanto en lo que es ya la legislación, pero al menos ya se está abriendo paso ya el concepto de justicia restaurativa en general, pero particularmente en el ámbito de lo que es la justicia restaurativa empresarial. Bueno, ¿qué significa esto, este concepto de justicia restaurativa empresarial? Pero por de pronto, un tema que quisiera dejar muy claro, y yo soy muy partidario de la justicia restaurativa, no se busca, y eso lo quiero dejar bien sentado, aquí no se busca como una suerte de abolición, porque muchas veces se presenta a los partidarios de justicia restaurativa como abolicionistas. Eso no es así. Simplemente lo que se plantea es el complementar el sistema procesal penal con otros mecanismos de respuesta a lo que es conflicto. Por tanto, no hay una proposición de sustitución, en este caso del sistema de los sistemas de solución de conflictos penales. Entonces, aquí, desde la perspectiva de lo que es la teoría penal, se trata de una forma de respuesta alternativa, voluntaria. Esto, obviamente, que practica la justicia restaurativa de participación voluntaria, orientada fundamentalmente a
responder al conflicto, obviamente, no podemos olvidar que estamos frente a un conflicto penal, por tanto un mecanismo que busca reparar, atender el conflicto penal, pero también busca la reparación del daño que se ha causado, restablecer los vínculos sociales y promover también la responsabilidad activa del infractor. Bien, en este sentido. Entonces aquí lo que sale la justicia restaurativa por parte de un presupuesto fundamental. Todo daño genera víctimas, directas o indirectas, individuales o colectivas. Eso es esa idea de que, yo me acuerdo cuando tú dices el doctorado, hay delitos sin víctimas. No sé si se acuerda que a veces se habla de ese concepto, o víctimas difusas, en fin, como que no, eso no existe. O sea, todo delito tiene víctimas. O sea, más directa, pero todo delito tiene víctimas. Entonces, por lo tanto, hay que atender este caso. Por lo tanto, esa solución del conflicto no puede reducirse a la imposición de una pena, y acá hay un punto importante. Acá hay que buscar también otros mecanismos. No podemos centrarnos solo en la pena como tal. Yo cada vez soy más, bueno, ya estoy en otro tema, pero cada vez la pena a mí ya cada vez, como que ya esa discusión, la pena, me tiene un poco saturado. O sea, esa centralización. Hay que buscar otras formas de responder el penal. No estoy diciendo que aquí no, hay delitos que obviamente hay que castigar penalmente, pero estoy diciendo que no centremos como que si no hay pena no podemos buscar otra forma de responder a un conflicto penal. Por tanto, la solución del conflicto no puede reducirse, como digo, al proceso de una pena, sino que debe incorporarse al proceso de diálogo, reconocimiento y reparación. Entonces, aquí, ¿qué propuesta hago en este sentido? En el ámbito empresarial, ¿cómo podría introducirse la justicia restaurativa empresarial? ¿Qué mecanismos de solución? Y acá propongo algo. Dice, por ejemplo, se puede establecer como lo que se denominan órdenes de aviso a las víctimas, que son medidas de publicidad, o sea, como respuesta, dirigidas a las víctimas de delitos económicos y ambientales, que facilitan la identificación y la posibilidad de reclamación. O sea, poder establecer, mira, estos son los riesgos que se pueden presentar, esto es la cuestión y cómo estos se pueden reparar. Trabajo en beneficio de la comunidad, si la empresa utiliza sus capacidades técnicas y humanas para reparar el daño causado, más allá del pago de una multa. Si también hay que entender, acá no es una cuestión, mire, como que esto se soluciona ya, ¿cuánto quiere? Ya, 10.000, ok, acá tira 10.000. No, acá hay algo más que eso que hay que atender en este concepto. Multas comunitarias o fondos fiduciarios, que también se ha abierto mucho esa propuesta, montos destinados a proyectos sociales, ambientales definidos con la participación directa de las comunidades. Eso es muy importante, las comunidades participan en este sentido. Multas de capital, la empresa emite acciones que pasan a propiedades de las víctimas, reduciendo la concentración de poder y combinando reparación reparación con prevención. Y por último, lo que se denomina la pena de intervención comunitaria, que aquí es bien interesante este tema, es incorporar a las víctimas, o asociación de víctimas, podríamos decir, en los órganos de cumplimientos y vigilancia de las empresas. O sea, participan directamente en lo que son la función de ver de qué manera las empresas están cumpliendo con esta evitación de riesgo en este sentido. Entonces, todos estos mecanismos no solamente persiguen una reparación material, sino también una reconstrucción del vínculo social y la reconfiguración ética de la empresa como un actor responsable. O sea, de una perspectiva político-criminal, podríamos decir, la justicia restaurativa empresarial aporta un efecto también desde la perspectiva preventivo general y preventivo especial. Al asumir la empresa públicamente su responsabilidad y el daño que ha causado, la empresa mejora su legitimidad y contribuye a restablecer la confianza en las instituciones. O sea, que la empresa también es un actor que asume activamente un propósito de reparación, no dilatar, como antiguamente, la empresa lo que decía, bueno, si como tengo capacidad económica, dilato, y pasan años y años, no juicio. Es como una película que siempre cito en este sentido, si ustedes la vieron, Acción Civil, que trabajaba en Travolta, así. El abogado esperaba, pasan años, hasta que las víctimas se mueren. No, esa idea tenemos que erradicarla, y la empresa, yo creo que también hay una conciencia intuitiva, que sino también hay una conciencia de tener en consideración esta cosa. Finalmente, esta justicia lo que busca es que se puedan integrar en los programas de cumplimiento normativo, transformando el compliance en una herramienta no solamente de control, sino también de resolución de conflictos sociales con participación activa de las víctimas en el diseño y en su implementación. Y ya con eso termino con las conclusiones y a modo de cierre, ¿cuáles son estas ideas centrales que he querido plantear? En primer lugar, que la criminalidad empresarial
produce víctimas con características propias, colectivas, difusas quizás, porque obviamente estructuralmente vulnerables frente al poder corporativo. Segundo, que el sistema penal tradicional, centrado esencialmente en la pena, es insuficiente para restablecer y restaurar los daños de este tipo de criminalidad. Y en tercer lugar, lo que acabo de mencionar, que la justicia restaurativa empresarial ofrece un marco idóneo para integrar reparación, prevención y participación, permitiendo que el proceso penal recupere su sentido social. O sea, hay que tener en cuenta que hoy día hay algo que no está funcionando y hay que decir. Y cuarto, que esta perspectiva no implica renunciar a la punición, obviamente, sino complementarla con mecanismos de diálogo y reparación que empodera a las víctimas y promueva la auténtica responsabilidad social empresarial. En definitiva, repensar el lugar de las víctimas en la criminalidad empresarial supone reconstruir el sentido de un derecho penal contemporáneo, orientándolo no solo a la sanción del culpable, sino a la recomposición, como ya he dicho, del tejido social que ha sido dañado por el delito. Muchísimas gracias.